Cordial saludo, mi nombre es César Paz, soy estudiante de noveno semestre de psicología en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la terapia dialéctica conductual. Es importante tener presente que esta terapia ayuda a las personas que tienen dificultad para manejar esas emociones y que presentan una conducta un poco autodestructiva. La terapia fue diseñada en 1990 por Marshall Lenin. Esta terapia fue creada específicamente para abordar los trastornos a los límites de la personalidad. ¿Listo? Vamos a hablar un poco sobre lo que son los trastornos de los límites de la personalidad. Es una afección que se caracteriza por patrones de inestabilidad emocional, imposibilidad y reacciones caóticas. En estos pacientes que padecen este trastorno se logra evidenciar un deterioro bastante comprometido en la autoimagen y comportamientos inestables. Estos síntomas a menudo resultan ser acciones como tal impulsivas y obviamente pues problemáticas en las relaciones, no solamente con ellos mismos, sino con las personas que les rodean. ¿Listo? Lo que puede causar como tal este trastorno a los límites de la personalidad, bueno, hay muchas, pero vamos a hablar como las más representativas. La primera es como cuando el paciente en su infancia experimenta esa sensación de abandono o de medio por parte de una pérdida de ese padre eh, o madre, o ese familiar que básicamente reemplaza esa figura primaria en el individuo de su infancia. Y cuando en ese entorno tenemos ese núcleo familiar un poco disfuncional y hay esa comunicación un poco deficiente, este también es una de las causas que también ayuda a desentonar como tal ese tipo de trastorno. Y otro de los más comunes es por lo general el abuso sexual, físico o también emocional. Estos son como los más representativos para que lo tengamos súper presente, ¿listo? Vamos a hablar de un casito clínico. Tenemos por ahí una paciente que ella inicialmente tiene 15 años, los padres lo llevan a consulta porque de un tiempo para acá, desde que experimentó pues una ruptura con una pareja que tenía y que tuvo la relación bastante caótica con la pareja, pues ha desencadenado como tal unos comportamientos bastante significativos, pues ha mostrado una agresividad y tanto como verbal y físicamente, también ha llegado al tope de retar a sus padres en cuanto a las normas que se maneja dentro del hogar. También se escapa de casa, maneja como tal el pensamiento suicida y se autolesiona. Llega a experimentar constantes cambios emocionales, a veces tiene la sensación de que definitivamente no merece encajar en ninguna parte y de una u otra forma esto la hace tener como ese tipo de pensamientos bastante deteriorables hacia ella, hacia su persona, ¿listo? A causa de esto, pues la persona ha tenido considerablemente un cambio significativo en el ámbito académico, pues se destacaba por ser una de las mejores chicas del salón de clase, pero a partir de esto, pues ha desmejorado bastante en el ámbito escolar y también se puede decir que desempeñaba unas actividades extraescolares que ya no las tiene, abandonó por completo, que era como música y danza, las abandonó por completo. A raíz de esto, pues se escapa, pasa mucho tiempo con el grupo de amigos que tiene, toma cosas, bebe alcohol, sustancias psicoactivas y pues obviamente los padres se encuentran bastante preocupados por dicha situación. La primera pregunta a la que tenemos en este caso clínico es tratar de determinar cuál es la efectividad de la terapia dialéctico-conductual frente a los trastornos de los límites de la personalidad. Hay que tener presente que en este caso clínico, como estamos hablando de que básicamente es algo leve, trataron de dividir en dos fases. En la primera fase lo que se hizo fue, perdón, estas dos fases y obviamente se tuvieron unos objetivos. El primer objetivo fue como la psicoeducación, tanto como para el paciente y los padres, darle a entender qué es el trastorno de los límites a la personalidad y a los padres como proveerle esa herramienta para lograr afrontar esa situación con la chica. Detención de situaciones concretas y reales que la provocan la inestabilidad tanto emocional como conductual, así como también el control de
esas conductas impulsivas y estrategias de esa regulación emocional. Cuando experimenta esas alteraciones en las emociones, pues proveerles herramientas para regular esa alteración en las emociones. Vamos a hablar también en una mejoría y un control en esos hábitos, el restablecimiento de cumplimientos de rutinas, que estas rutinas obviamente sean acorde y que le generen experiencias y pensamientos positivos a la paciente, que obviamente reemplacen o minimicen esos otros pensamientos y esas otras rutinas autodestructivas que manifestaba. ¿Listo? En la primera fase lo que se hizo fue centrar y establecer una relación terapéutica centrada en la validación de los pensamientos, sentimientos y acciones, pero no sin antes con ese fin y ese objetivo de promover que la actitud de la paciente fuera totalmente colaboradora en cumplimiento, obviamente, a las terapias, con tanto como la puntualidad en las sesiones, la realización de fichas de control diario, porque se va a manejar una ficha de control, y la adherencia al tratamiento farmacológico si se va a manejar en esta terapia. En la fase 2 lo que se centró fue en reforzar el uso de las habilidades trabajadoras durante la primera fase, esa responsabilidad, esa disciplina con la cual se compromete a la persona, se le hace como que aquí la practique, pero ya en acciones un poco más concretas de la paciente, así como alcanzar esa máxima estabilidad emocional y conductual en ese día a día. Identificar esas situaciones que desencadenaban la desregularización emocional y sustituirla por estrategias adecuadas que ella utilice, bien sea actividades físicas, como pronto pasear, salir, y que eso obviamente le diera unas alternativas diferentes a las que ella obviamente experimentaba. De la misma forma, se facilitó el número telefónico de personal del terapeuta y se establecieron unas normas de actuación frente a situaciones cuando presentara crisis. Para tener en cuenta esas dos fases, se trabajaron bajo unas metodologías. La primera fue esa habilidad. Básica de conciencia, en donde lo que se buscaba en esa actividad básica de conciencia era que la persona desarrollara y motivara un estilo de conducta consciente y reflexivo. También se le otorgó, obviamente, esa ficha de control, como lo hablábamos, para que la paciente tenía que anotar. Cada que obtuviera un buen acto, lo lograra reemplazar, lograra anotar ahí ese buen acto que tuviera en esa ficha de control, para que luego la practicara posteriormente con el terapeuta. Habilidades de regulación emocional. Aquí lo que se hicieron fue se enseñaron y practicaron habilidades de esa regulación emocional, que obviamente cuando yo experimentara ese tipo de sensaciones o la paciente experimentara ese tipo de sensaciones, pues encontrará la forma de cómo regular ese tipo de emociones, bien sea consumiendo como por ejemplo un limón o con un baño de agua fría, cosas así. Prevención y sensibilización del consumo de bebidas tóxicas o consumos tóxicos. Lo que se hizo fue sensibilizar, psicoeducar de ese tipo de consumo y qué tanto se autolesionaba a nivel físico y también psicológico cuando los consumía, obviamente. En la parte de tolerancia al malestar, aquí lo que se hace es que se centra y se acepta este trastorno, terapia lo que hace es centrar y no juzga la situación actual y tolera el malestar del paciente. Lo que hace es que el paciente no se juzgue, sino que se aprenda a tolerar con el malestar que tenga, y lo que hace es que la persona tenga ese entrenamiento de habilidades de tolerancia y de malestar a sobrevivir a la crisis. Básicamente lo que hace es aceptar el momento actual tal y como está llevándolo a cabo de estrategias detractoras, generar emociones opuestas a la que está generando. Por ejemplo, si estaba triste, de pronto, ¿qué podía hacer para de pronto quitar esa tristeza? ¿Qué actividad podía hacer para eliminar dicha tristeza? En las habilidades como tal de afectiva e interpersonal, pues la paciente manifestaba muchas veces de que se sentía un poco incómoda porque cuando era la hora de compartir con su grupo social, pues no se sentía del total cómodo y siempre tenía actitudes como un poco raras ante ellos. Entonces lo que se hizo fue eh, se entrenó al paciente en habilidades sociales y estrategias de solución de problemas, como un ensayo y cómo es una persona, se le pone un caso hipotético de cómo esa persona debe reaccionar hacia ese tipo de obviamente inconvenientes si lo llegase a presentar. ¿Listo? Resultados, lo que se logró encontrar es que la paciente sabe reconocer sus reacciones y emocionales y atendiendo con una persona
intacta y estable emocionalmente. Ha aprendido a autocuidarse tanto como física y psicológicamente y también es capaz de plantearse y hacer cosas para mejorar sus recursos psicológicos.